Qué bueno es darle gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Bien, de inmediato vamos a llamar a nuestro hermano Apolinar de Luna, quien tiene la responsabilidad de la palabra en esta mañana. Buenos días, amada iglesia, que el Señor le continúe bendiciendo. Queremos decirle bienvenidos a este lugar, la casa de Dios, donde de seguro está la presencia de Dios. Así dice su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana que Dios nos regala, como decía nuestro hermano José, hoy es domingo de resurrección. El domingo pasado era domingo de Ramos. Así que, ¿cuántos están contentos por estar celebrando este domingo de resurrección? La verdad que nosotros los estamos haciendo, o los terminamos de hacer, celebrar, bajo la autoridad de la palabra, cuando el Señor instituyó, en su última Pascua, esta ordenanza. Dijo que lo hagamos cuantas veces queramos, pero en memoria de Él. Así que esta mañana hemos hecho así, ¿verdad que sí? Hemos hecho en memoria de Él uso de los símbolos del cuerpo y de su sangre, el pan y la copa, el vino. Y qué bueno estar satisfecho, ¿verdad?, de hacerlo como Él ordenó. Solo que los discípulos quisieron ser más categóricos en esta parte y dijeron, vamos a hacerlo cada primer día de la semana en honor a lo que es, y celebran muchos países, domingo de resurrección. Cada domingo como primer día de la semana los hacemos basado en esa actitud, en esa práctica de los apóstoles. Que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, esta mañana vamos a continuar bajo el Salmo 22. ¿Qué le parece? La primera exposición, estuvimos hablando desde el versículo 1 hasta el 5, y allí enfatizábamos que todo lo que el Señor estaba pasando allí en la cruz eran asuntos que le provocaban dolor, sufrimiento, y que su final iba a desencadenar en la muerte. Pero que esto no era tan doloroso, aunque sí lo era, ¿verdad?, como el sentirse solo, abandonado por el Padre. Así que comienza ese salmo de una forma exabrupta diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final de esa exposición decíamos, Dios solo guardaba silencio, porque Él nunca se desligó de este plan, de este proceso. Siempre estuvo ahí. Y lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea que Dios estuvo ahí siempre, que guardó silencio. Y el verso 3 dice por qué. Porque tú eres santo, dice el verso 3. Y en ese momento en la que Cristo estaba padeciendo, estaba cargando con la consecuencia de nuestro pecado. Así que bendito sea el nombre de Dios, que encontramos por medio de Él. Él proveyó un sustituto para cada uno de nosotros, para que usted y yo no fuésemos a ese lugar. Pero en la segunda exposición nosotros estuvimos viendo desde el verso 6 hasta el 11, ya los sufrimientos físicos, y que continuarán hoy,
donde él comienza diciendo que él es un gusano y no un hombre. El salmista así lo expresa. ¿Por qué? Porque él fue desfigurado, como dice Isaías 53. Y del gusano a la que se está refiriendo es un gusano que en el término hebreo en que se escribió este texto significa un gusano escarlata. Era un gusano que los recogían y los espremían, los estrujaban y les sacaban una sustancia carmesí, escarlata, y la usaban para teñir telas. Con eso se tiñeron las cortinas del templo, del tabernáculo. Con eso teñían las ropas de los sacerdotes y de los más pudientes del pueblo. Así que, hermanos, a Cristo los estrujaron como un gusano. ¿Y qué salió de ahí? La sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Yo decía de una forma jocosa en aquella exposición que nadie tiene un gusano de macosta. ¿Verdad que no? Pero allí nadie quería ver ese gusano porque fue desfigurado. No había atractivo, como dice Isaías 53. Pero Dios, que es soberano, pero sobre todo sabio, agarró ese gusano y lo puso en el anzuelo. Y allí atrapó a la serpiente antigua, llamada Satanás. Cuando Satanás reía junto a su demonio, y a sus seguidores humanos que tenía ahí, de que ya estaba a punto de ver el final de Cristo, Dios desarrollaba de forma firme y contundente un plan que ya estaba diseñado desde la eternidad. Se le olvidaba que Dios es Dios todopoderoso. Así que hoy vamos a ver la tercera exposición y terminar con ellas la primera parte del Salmo. Es hasta el verso 1. Desde el verso 1, hasta el 21. Después de ahí viene una canción, diríamos, de gratitud, de celebración, de reconocer la victoria sobre los enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Salmo comienza diciendo, músico principal sobre Ayelé Zahar, Salmo 22, ese es su título, Ayelé Zahar, que es el título de una canción porque este salmo se cantaba. Es el término hebreo que significa la sierva de la aurora o el siervo de la mañana. ¿Recuerdan del Salmo 41, verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Por quién clamaba en el verso 1? Por Dios, ¿por qué está tan lejos de mi clamor? Y así que vamos a leer entonces desde el verso 12 hasta el 21. Yo sí le invito en esta ocasión, un favor le pido, vamos a hacerlo de pies, en reverencia a la palabra de Dios. Como siempre, yo voy a leer el 12, ustedes leen el 13, hasta que terminemos, ¿de acuerdo? Dice así la palabra de Dios. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Soberano y eterno Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque son viva y eficaz, poderosa, penetrante, transformadora, edificantes, luz en nuestro medio, andar, luz en medio de las tinieblas, consuelos en medio de la aflicción. Es tu palabra completa, plena, poderosa, y en ellas están anclada nuestra fe, Señor. Bendícela en medio nuestro y produce en ella el efecto por la cual las enviaste a nuestra vida en este día. De modo que al salir de este lugar salgamos edificados, transformados. Así que te pedimos, guíanos a través del Espíritu Santo y permite que tu palabra germine en nuestro interior, produciendo el efecto que tú deseas. Así que te pedimos que en este tiempo tan especial tú hables poderosamente a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Podríamos llamarles entonces a esta tercera parte los sufrimientos físicos de Cristo. En esta tercera exposición nos encontramos, podríamos decirlo así con toda certeza, con la brutalidad o crueldad de los enemigos de Cristo. Al igual que en las exposiciones anteriores, volvemos a ver también la confianza inquebrantable de Cristo en su Padre Dios. Desde el principio nos ha mostrado su fidelidad, su confianza inalterable, y de modo que Él sabía hacia dónde iba, pues este diseño, este plan fue diseñado desde la eternidad y Él sabía lo que vino. Se lo fue anticipando de forma gradual a sus discípulos para que cuando llegara el momento no fuese una sorpresa. Pero aún así Él sabía lo que se había de enfrentar. Por lo tanto, horas antes de su arresto estaba en el Getsemaní, como decía nuestro hermano José, orando y pidiéndole: pasa de mí esta copa sin que yo la tome. Y allí oraba con tanta intensidad que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pero la verdad que al final decía: que se haga conforme a tu voluntad. ¿Sabe algo, hermano? Nuestra vida debe depender de la voluntad de Dios para que sean vidas fructíferas en las que Dios se deleite. Así que esa confianza le llevó a él a resistir, a sacar fuerza aún de donde no había. Porque estando en la misma puerta de la muerte y en el mismo entorno en la que se encontraba, en la mano y dominio de sus enemigos, él seguía firme, desarrollando el plan que Dios diseñó para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos de nuestra condenación. Y dice el verso 12 y 13: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Dice el verso 13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Nos está dando una descripción clara de lo que estaban haciendo sus enemigos y de lo que eran capaces de hacer. Sus enemigos actuaban entonces acá como bestias. Es un término que a nosotros nos tiene que parar las orejas. Porque al final el mismo diablo se ha de levantar y se pondrá ese nombre, ¿verdad? En el tiempo de los juicios de Dios, llámese la gran tribulación, se levantará las bestias
Y no es porque sea un animal de 4 patas. Es porque sus acciones no son humanas, son bestiales, irracionales, verduga, salvaje. Así que esa es la terminología que podemos darle a los enemigos de Cristo allí en el entorno del Calvario, del Gólgota. Bestias. El Señor ve desde la cruz cómo le rodean sus enemigos. En ese momento y un poco más adelante vamos a ver la descripción que el mismo Señor Jesucristo le da a esos enemigos. Pero no tenemos más que decir, son animales salvajes. Porque hay una metáfora. En el mismo texto dice toros, león, perros, búfalos. Y dicha metáfora lo que indica que ellos habían perdido todo lo que caracteriza a un ser humano. Habían perdido el raciocinio y el sentido común. Y se deleitaban en el mal de los demás. Y en específico en el mal del Hijo de Dios. Así es todo aquel que se levanta contra Dios. Pierde el raciocinio, pierde el sentido común. Pregúntele a Nabucodonosor. Se creyó que todo lo que había logrado había sido esfuerzo suyo. Se olvidó que él era un siervo de Dios para hacer juicio contra el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dios permitió a través del tiempo que se convirtiera en un animal de la selva. Y tuvo que ir a comer hierba como un animal. Y allí le crecieron las uñas y los pelos como una bestia. Pero no solo eso, pregúntele a Balaán. ¿Qué pasó con Balaán cuando se conspiró con Dios y quiso ir por dinero a maldecir a su pueblo, al pueblo de Dios? En el camino, ya que sus pensamientos, sus raciocinios estaban totalmente oscuros, no veían la luz divina, ¿qué pasó? Una asna, una burra de carga, entonces les habló. Y le habló y entendió. Pasa hoy día, ¿verdad que sí? Hoy día pasa un accidente en la calle y en vez de socorrer, ¿qué hacen? Graban y lo suben a las redes. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Ha perdido el raciocinio, ha perdido el sentido común. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se han vuelto contra Dios, contra su Creador. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Mateo, el amor de muchos se enfriará. Lo que significa que este mundo va rumbo al degolladero, a lo que está establecido por la palabra de Dios. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Hacia eso va nuestro mundo. Pero gracias le damos a Dios que estamos en Cristo. Aquel que sufrió lo oprobio, el maltrato, el vituperio, el rechazo, el escarnio, para darnos vida juntamente con Él. Así que la descripción de sus enemigos es como fieras. Y esto sirve también, esta descripción, como para añadir cierta carga de miedo y terror a la víctima, porque su brutalidad asusta. Ahora bien, ¿estaba Jesucristo asustado? ¿O él sabía qué estaba pasando? La primera exposición le dije, tenemos que conocer nuestros enemigos. El Señor estaba claro con quién estaba lidiando. Y nosotros, hermanos, en nuestro transitar por este mundo como peregrinos,
del reino celestial. ¿Conocemos nuestros enemigos? ¿Estamos escudriñando cada vez más sus estrategias? La palabra de Dios está completa, llena de sabiduría, de fuente inagotable de conocimientos para que nos armemos con las armas necesarias para vencer al enemigo que tenemos que enfrentar día a día. Y Efesios 6:10, Pablo explica que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por lo tanto, esto no se ha de pelear con el pecho y la espada. Se ha de pelear de rodillas bajo el poder de la palabra de Dios. Una actitud completa de obediencia para poder vencer. Así que es bueno entonces ver un poco en detalles quiénes son estos enemigos que estaban en el entorno, rodeando a Jesús en la cruz. Y el mismo Señor lo describe en Lucas 22, 52 y 53. Mira cómo dice Jesús. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, vayan subrayando, cuáles son los enemigos, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido, dijo el Señor, con espadas y palos. Fue la pregunta que le hizo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahí están descritos los enemigos del Señor Jesús. En este corto texto de las Escrituras podemos ver dos grupos de enemigos. El primero, los enemigos de los hombres. Y el segundo, ¿quién es? Satanás y sus secuaces. Estos dos grupos, por un lado, los hombres, descritos como los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, los ancianos de la ciudad, del pueblo, y por el otro lado estaba Satanás y sus dominios, descrito como la potestad de las tinieblas. Es bueno ver por un momento o considerar estos dos tipos de enemigos que rodeaban al Señor. Y el Salmos comienza diciendo, el salmista, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Basán era conocido en la Biblia como un territorio fértil en cuanto a pasto se refiere. Allí se daban los más gordos y fuertes ganados. Basán, porque era bañado periódicamente, por lo menos 3 veces al año, por un desprendimiento de las aguas del monte. Y esto le daba una fortaleza a este territorio y allí se daban los mejores ganados. Así que el profeta Amós en una ocasión tuvo que llamarlo a los líderes de la nación judía vacas de Basán. Amós 4:1. Porque ellos aprovecharon las grandes bendiciones que Dios les iba dando al pueblo y fueron aumentando los impuestos y haciendo de la de ellos. Se armaron de corrupción, se enriquecieron, se olvidaron que todo esto era fruto de la bendición de Dios y se volvieron orgullosos, arrogantes. Entonces Amós, en una reprensión que le hace, le dice que ellos lo que eran vacas de Basán. Y esto es un término muy despectivo en el sentido espiritual. Así que esto también significa que por su fortaleza eran toros también bravos y que no tenían piedad contra sus presas, sus víctimas. Y así que el Señor lo ve a todos estos hombres como
toros y fuertes toros de Basán, capaces de destruirlo. Así que lo mismo pasa aquí, en esta escena del Calvario. Esta gente está rodeando al Señor Jesucristo con la intención de ver si verdaderamente Él demuestra que es el Hijo de Dios. Se los restregas en la cara: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero también están ahí para darle lo que nosotros comúnmente decimos, su merecido. Y ahora, ¿cuál era la causa que lo llevaba a todo esto? ¿Cuál era la causa que produjo tanto odio en el corazón de estas personas? ¿Usted puede saber? ¿Sabe qué? Ellos no tener lo que tiene Cristo. Pureza, perfección, poder para hacer lo que ellos desearon por años: hacer milagros, sacar demonios, resucitar muertos, multiplicar los alimentos. Esto produjo en ellos envidia. Y aquí estaban brotando todas este sentimiento malvado. Pero se le olvidaba que por la fuente por la cual se producía todo esto es el Dios invencible, el Dios de todo poder. Así que vamos a ver este primer grupo: los principales sacerdotes, los escribas, quienes se entregaron a Jesús al gobernador romano para que lo condenara a la muerte. El mismo Señor les había anunciado a sus discípulos en varias ocasiones qué ocurriría. Marcos 8:31. Marcos 10:33. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir. Pero no se quedó ahí, pero también resucitar después de 3 días. Fueron ellos, los enemigos, los humanos, que por mucho tiempo habían acechado a Jesús con el fin de prenderle. Marcos 14:55, Lucas 19:47, Juan 11:57. Fueron ellos los que buscaron falsos testimonios contra Jesús para poder acusarle ante Pilato. Mateo 26:59. Fueron ellos los que con gran vehemencia le presentaron ante el gobernador romano pidiendo su muerte. Lucas 23:10. Fueron ellos quienes incitaron a la multitud para que Pilato soltara a Barrabás en lugar de a Jesús. Marcos 15:11. Fueron ellos quienes como fuertes toros de Basán orquestaron las principales burlas del pueblo contra Cristo, aprovechando su debilidad y abandono en la cruz. Pero allí había también un segundo grupo que ya le mencioné, que esperaba impacientemente la hora de la tiniebla. Esa hora estaba anhelada por este segundo grupo. Y este estaba formado por Satanás y toda su hueste de demonios, que disfrutaban aquel momento en la cruz pensando que habían conseguido definitivamente derrotar a Dios. Pero lo cierto es que fue precisamente en aquel lugar, como decimos nosotros, que se le volteó ¿qué? La torta. Le volteó la torta. Porque allí fueron vencidos ellos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No solo ellos, incluyendo la muerte, incluyendo el pecado.
Y allí se logró nuestra libertad y hoy podemos decir con toda seguridad y confianza, somos libres en Cristo Jesús. Y así lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 15. ¿Sabe qué dice? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A pesar de todos sus esfuerzos, no lograron deshacer el plan del Señor, porque el Señor se mantuvo fiel hasta la muerte, con la cual hizo posible nuestra redención. Los sufrimientos físicos de Cristo crucificado, del Cristo crucificado, están plasmados en este salmo, pero específicamente quiero que veamos el 14 al 18. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí está plasmado como el máximo sufrimiento. Y va de menor a mayor. El último, más doloroso, que usted no se imagina, está ahí en el verso 18. Echaron suerte. ¿Significa qué? Que lo dejaron desnudos. Y esto es un problema. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver varias cosas para mencionar el grado de sufrimiento que Cristo pasó. La primera, he sido derramado como aguas. Verso 14. Esto se puede interpretar como el sudor que recorría su cuerpo como consecuencia del sufrimiento de la cruz, o como una referencia al agua que salió de su costado cuando fue traspasado por el soldado romano para certificar que sí estaba muerto. Juan 19:34. He sido derramado como agua. Desde la perspectiva del salmista David, agua que se derrama se podrá volver a recoger. Pero agua que se derrama puede producir algún efecto positivo, ¿verdad que sí? Cuando se siembran los frutos y les riegan el agua, la derraman el agua, no se recoge el agua, pero ¿para qué se la derraman? Para que se fortalezcan y produzcan frutos. Cristo fue derramado como agua y hoy puede disfrutar de un pueblo santo para la alabanza de su nombre. ¿Verdad que sí, hermano? Así que el aguas también se emplea en el Antiguo Testamento para indicar una pérdida total de fuerzas. Y el Señor estaba totalmente debilitado. Estaba deshidratado. Está en 2 de Samuel 14:14. La segunda cosa, todos mis huesos se descoyuntaron. Como consecuencia del agotamiento, los crucificados veían finalmente cómo sus huesos se descoyuntaban. En realidad, el mismo hecho de levantar la cruz y dejarla caer en el agujero, ¿se imagina el golpe? Porque el cuerpo lo clavaban en el suelo horizontalmente y luego para exhibirlo lo ponían vertical. Levantar el cuerpo con todo y el madero, clavado el cuerpo de forma tan retorcida, como ustedes lo ven muchas veces en la película, dejarlo caer en el agujero, ¿sabe qué duele? Ni se lo imagine. Eso lo debió pagar usted y yo. Yo me imagino el grito que tiró.
Esto no es fácil. Pero eso lo sufrió el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Así que otra razón es que después de varias horas por la cual se pueden decoyuntar los huesos, colgado con los brazos extendidos en una posición como la que les acaba de mencionar, retorcida, sintiendo el intenso dolor de los clavos en las manos y en los pies. Finalmente entonces los músculos fatigados se rinden, ¿verdad? Noemí, médico. Se rinden. ¿Y qué es lo que sostienen los huesos, Noemí? Médicamente, los músculos. Si los músculos se entregan, ¿qué va a pasar con el esqueleto? ¿Y de dónde se decoyunta entonces? De todas sus coyunturas que lo unen de una forma mecánica. Usted lo puede. No sé cuánto de ustedes se le ha salido cuando va al médico y le hacen esa fuerza y lo llevan otra vez. Cuánto duele, ¿no? Así que el Señor se le decoyuntaron los huesos. Ahora hay que tener cuidado porque hay otro término que la Biblia dice que no pudo haber sido y no fue. No fueron quebrados huesos suyos. No fueron quebrados, según el Salmo 34:20. No fueron quebrados. Porque quebrar un hueso es darle en el golpe y quebrarlo entre la coyuntura, entre una coyuntura y la otra. Y no fue así. El Señor fue el instrumento especial del cumplimiento más seguro de las Escrituras. Mi corazón, la tercera cosa, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Yo sé que algunos de nosotros en una ocasión hemos hecho caminata por campos, lomas, desiertos. Hemos sentido, ¿verdad?, que la lengua no quiere despegarse por la sequedad del cuerpo. Pero el salmista dice acá que se secó su vigor como un tiesto seco. Este tiesto se refiere a una maceta de barro. Cuando el artesano hacía la maceta de barro, la ponía, usted sabe lo que es una maceta, ¿verdad? Un tarro donde ponen flores. Cuando la fabricaba, la ponía al horno a secar. Pero tenía un tiempo. No podía secar hasta la última partícula de la humedad porque se echaba a perder la maceta. Tenía que dejarla con un nivel. Y como ellos no son Dios, le dieron sufrimientos a Cristo, sufrimientos. Que cuando ellos pensaban que todavía estaba en su fase de sufrimiento y fueron y lo tocaron, no, pero ya está muerto. Fue intensa el sufrimiento, el maltrato. Entonces ahí fue que le clavaron la lanza para asegurarse. Si es Dios que nos pone a nosotros en esa prueba y Él es el artesano de dicho plan, ¿qué va a pasar? No se va a echar a perder la obra, porque Dios es el mejor artesano que existe. Nos creó a imagen y semejanza suya para alabanza de su gloria. Así que dice que el vigor del Señor se secó como un tiesto seco. De cualquier cosita, ese barro seco sin humedad se podía destruir, romperse fácilmente. Pero cada una de esas partes que estamos viendo forman parte del sufrimiento de Cristo, el cual muestra su inmenso amor por cada uno de nosotros. La cuarta cosa, me ha puesto en el polvo de la muerte. La descripción ofrecida por estos versículos se cumplió exactamente en Cristo mientras era crucificado. Sin embargo, el salmista añade un detalle que nos llama a la atención.
En su oración al Padre, el Hijo dice lo siguiente: me has puesto en el polvo de la muerte. Salta, ¿verdad?, el detalle al consciente de ustedes. Me ha puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué está diciendo el Señor? No son sus enemigos que lo están poniendo el polvo de la muerte. El Señor no está acusando a sus enemigos de estar en ese lugar. Él está hablando con el Padre. Me ha puesto en el polvo de la muerte. Lo que significa es, este es un plan diseñado por Dios desde la eternidad junto al Hijo, a la que el Hijo se compromete a llevarlo a cabalidad en el mundo, con el propósito de tener a hombres y mujeres lavados con su sangre, dispuestos a estar en el palacio, en el trono de la gracia de Dios, un día alabando al que vive por los siglos de los siglos. Y esto es interesante. Parece la frase más sencilla, pero tiene el mayor significado. Dios no se dejó apresar, no se dejó atrapar y dejarse hacer lo que bien le pareciera a los enemigos. Él se entregó a sí mismo y él sabía lo que iba a padecer y que era una necesidad, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Todo lo que le estaba ocurriendo a Cristo no se veía como una víctima de sus enemigos. Él reconocía la soberanía de Dios y el plan de salvación divinamente diseñado desde la eternidad. Esto nos muestra a nosotros la providencia de Dios hacia nosotros. Es una de las grandes bendiciones de nuestra vida. Los hombres actúan libremente guiados por su propia maldad, pero en su soberanía Dios usa esa misma maldad para hacer cumplir su propósito de salvación. El claro ejemplo está en este mismo principio aplicado en el Antiguo Testamento, pero con José. ¿Qué pasó con José? Génesis 50, 20 y 21. Mi esposa y yo hace un mes más o menos nos dimos un banquete viendo esta serie. Demasiada cosa que aprender de esta familia. Y es increíble. Hasta lo puedo narrar de memoria de tanto que fue la euforia, el gozo. Los hermanos de José comenzaron por lo mismo que comenzaron los enemigos de Jesús, tenerle envidia, porque a él les revelaba Dios cosas hermosas del futuro, y lo vendieron por 20 piezas de plata. Su intención era matarlo, pero el que está en la mano de Dios está resguardado, está protegido. Y si Dios no entrega su vida al enemigo, nadie puede tocarla. Así que José sufrió en el proyecto 1000 dificultades. Llegó a la casa de Potifar, tentaciones, envidia del mayordomo. Fue algo increíble. Cayó preso por calumnias. En la cárcel allí también hay otro que lo quiere machacar. Pero en cada uno de los lugares que pisó fue luz. Fue un instrumento de bendición. Y Dios se manifestaba de forma especial. Al punto que fue el punto de referencia para el problema que había en el trono del faraón. Y así fue creciendo porque Dios iba guiando sus pasos. Y fue el segundo en mando en Egipto.
Y cuando se caseó todos los alimentos de toda la comarca, de todo alrededor de Egipto, él estaba preparado porque Dios puso gracia y sabiduría en él para alimentar no solo a Egipto, a otros pueblos. Y allí fueron a parar ¿quiénes? Sus hermanos, para buscar alimento. Y allí él se les reveló y eso fue grandioso. Entonces el verso 5, Génesis 50, versos 20 y 21 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Cuándo pensaron mal? Cuando estaban juntos en la casa de su padre. Y él le decía los sueños. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esa es nuestra actitud y posición, y es lo que Cristo aplica en la cruz. No está hablando mal de sus enemigos. Está diciendo: tú, oh Dios, me has puesto en el polvo de la muerte. Pero también Pedro dice en Hechos capítulo 2, verso 22 y al 24: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de Iniquus, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está hablando Pedro a los mismos judíos que fueron parte como pueblo burlón, que vituperaron al Señor, lo que cometieron tal atrocidad, tal salvajismo, que no fueron ellos los autores. El autor de esta obra es Dios. Resulta sobrecogedor pensar en todo esto. Dios estuvo dispuesto a que su hijo sufriese de este modo y muriese. Pablo dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino que los entregó por todos nosotros. Romanos 8:22. Esta gran verdad se complementa con el hecho de que también Cristo entregó su vida a Dios voluntariamente. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron con una carabina? Todos vinimos voluntariamente porque le creemos al Cristo de la cruz, ¿verdad que sí? Esa es nuestra gran bendición. Dios se siente honrado, exaltado, porque nosotros les creemos a Dios. Y vivimos por Dios y dependemos de Dios. Qué inmenso amor. Dice Efesios 5:2 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La quinta cosa, perros me han rodeado. Al mismo tiempo que el Señor sufría tormentos físicos de la cruz, Cristo vuelve a dirigir su mirada a su alrededor y lo que ve allí es una cantidad de personas que el salmista lo denomina perros. Usted sabe qué significa el término perro en la Biblia, ¿verdad? Y él comienza diciendo: ¿por qué perros me han rodeado? Seguramente se refiere a la multitud de curiosos, ¿verdad?, que dada la proximidad del lugar de la crucifixión del Gólgota, Juan 19:20, salieron de la ciudad para ver aquel espectáculo. Desde la primera exposición estoy diciendo que pareciera un espectáculo en la crucifixión de Cristo. Todos ellos gritaban insultos, burla contra Cristo. Y desde el punto de vista, desde la cruz, para el salmista eran como una jauría de perros que
ladraban enloquecidamente contra el Cristo de la cruz. Ellos aullaban como cuando se muere un animal y lo quieren devorar. Así que daban, en otra palabra, daban rienda suelta a sus instintos carnívoros y revelaban así toda su maldad albergada en su duro corazón. Así que los judíos llamaban perros a los gentiles. Todo lo que no eran del pueblo de judíos lo llamaban perros. Y para que no lo llamaran perros tenían que aceptar una ceremonia y circuncidarse. Así que la sexta cosa, me han cercado cuadrillas de malignos. Sigue refiriéndose a ese grupo organizado, porque habla de cuadrilla, bandas, son grupos organizados con un objetivo determinado. ¿Cuál era el objetivo de esta banda, de esta cuadrilla organizada? Le voy a decir más adelante cuál era su objetivo. Su objetivo era malsano. Me han rodeado, cercado cuadrilla de malignos. Esto podría referirse a los soldados romanos. De hecho, fueron ellos los que hicieron todo lo que a continuación se describe. Horadaron sus manos y sus pies. ¿Quiénes fueron los autores de eso? Los romanos. Repartieron entre sí sus vestidos. ¿Quiénes eran los autores de eso? Los romanos. Echaron suerte y le observaban y vigilaban mientras duraba la crucifixión. Lo que estaban vigilando todo el entorno no eran autoridades judías, eran romanas. Horadaron mis manos y mis pies. Detengámonos por unos segundos a intentar entender algunos aspectos sobre su muerte. Él está hablando, el salmista, de cuadrilla de malignos que horadaron sus manos y sus pies. Nosotros que conocemos los evangelios, esto formaba parte del proceso de la crucifixión, pero en los tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo, no se hacía esto. No había este modo de ejecución. Fue popularizada por los romanos en Israel. Y esta referencia es una milagrosa obra que confirma que las Escrituras son inspiración divina. ¿Quién podría desde 1000 años antes predecir lo que iba a pasarle a alguien? Y de la manera que lo predijo allá 1000 años antes, se cumplen en la realidad. ¿Cuántos creen esto, hermanos? La palabra de Dios es fruto de su propia inspiración. Por eso es que hay que creerle. Una de las cosas que yo hago cuando voy a hablar con alguien por primera vez que no es cristiano, preguntarle, ¿usted cree en la Biblia? Que si no cree en la Biblia voy a tener que perder más tiempo. Porque la Biblia es la palabra de Dios con autoridad divina, capaz de convencer y de crear fe, convicción de lo que es Dios para nuestra vida. Así que debemos tener en cuenta entonces que aquellos soldados romanos que dieron cumplimientos a esto ni siquiera sabían de este contenido. Esto es una forma como para darle más apoyo a esa providencia divina y a esa inspiración de las Escrituras. Aquellos soldados romanos
estaban haciendo las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba permitiéndolo. Podemos hacer una idea del dolor desgarrador que sentía Cristo cuando clavaban sus manos y sus pies a la cruz, ¿verdad? Y del sufrimiento de estar durante varias horas colgados en la cruz sujeto por aquellos clavos. Sin lugar a dudas, como ya antes hemos dicho, todo este sufrimiento es una imagen que no tiene nada de atractivo. Isaías 53 dice que fue desfigurado. No parecía un ser humano. Y así que él puede decir en la octava cosa, contar puedo todos mis huesos. Lavado allí en la cruz, en esa posición, podía contarse todos los huesos. Ya no tenía agua, ya no tenía nada, grasa, todo se estaba consumido. Para lograr que su lengua se pegara a su paladar, me imagino que hubo una alta temperatura, lo que nosotros le llamamos fiebre, y acabó con deshidratar a ese ser humano, que también es Dios. En ese estado, dice contar puedo todos mis huesos, es una referencia más de que sus huesos no fueron quebrados. Y repartieron entre sí sus vestidos, sobre su ropa echaron suertes. Ese era el pago final, vamos a decir, cuando usted va a un restaurante le da al mesero propina, ¿verdad? Esa era la propina de cada soldado, hacerse dueño de la ropa de la víctima. Y para saber de quién era, a quién le iba a tocar, le echaban suerte, lo sorteaban. Ahora bien, la vergüenza más grande, con esto voy a terminar, es ver al Rey de Reyes y Señor de Señores colgando en la cruz desnudo. Yo creo que esa fue la máxima burla, escarnio, vituperio que el Señor pasó. Desnudo, y todo el pueblo allí lo escarnecía y se burlaba. Primera razón, entendían que él era una víctima igual que todas las demás. Muerto ya, como decimos nosotros, con 7 metros bajo tierra y adiós. Se olvidaron que Cristo al tercer día estaba establecido y se había anunciado, resucitarías. ¿Qué iba a pasar entonces? Iba a necesitar la ropa, ¿verdad, hermano? Se le olvidó ese detalle. Ahora, ¿cómo entró el pecado? ¿Qué fue la primera impresión o causa que causó el pecado? ¿Qué dijo Adán y Eva? Nos escondimos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Pero la desnudez de Cristo no nos cubrió con hojas del jardín de Adán y de Eva. Nos cubrió con su manto de justicia y hoy podemos estar en la presencia de Dios. Hermanos, hay cosas que no se deben ver y esta es una de ellas. Mirar la desnudez de alguien es mejor cerrar los ojos. Le pasó a uno de los hijos de Noé. Noé, celebrando la victoria del juicio del diluvio, cogió de los primeros frutos de uvas y hizo un vino que se embriagó y estaba danzando, estaba allí, parecía un loco, se quitó la ropa y uno de sus hijos, en vez de cerrar los ojos y cubrirlo, lo miró. ¿Qué pasó con él? Fue maldecido. Hermanos, la humillación más grande de Cristo ha redundado en nuestra vida en grandes bendiciones espirituales, no en maldición. Él fue maldito por morir en la cruz, pero él tenía un objetivo. Y su objetivo principal era agradar a Dios. Y el objetivo principal de sus enemigos era que Cristo, antes de que muriera, negara, maldijera a Dios. Pero al igual que Job no lo hizo,
La mujer dejó en medio de la ruina, capítulo 2, verso 9, dijo, aún sigue siendo íntegro a Dios, maldice a Dios y muérete. Pero así no fue posible para los enemigos de Cristo porque se olvidaron que Él es Dios también. No pudieron lograr su objetivo principal, era derrotar a Dios, aún con su propio hijo que lo maldijera. Dios es soberano y Cristo es el instrumento que debemos seguir como ejemplo de una confianza, de una fidelidad inquebrantable a su Padre. Hermanos, si queremos ver días buenos, fructíferos espiritualmente en este mundo, necesitamos serle fiel a Dios en toda circunstancia de nuestra vida, porque Dios premia la fidelidad de sus hijos. Que Dios le bendiga. Bien, damos gracias al Señor por su palabra en medio nuestro y por recordarnos a través de esta porción de la palabra todo el sufrimiento que Él pasó para darnos libertad espiritual a cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno que estamos presentes. Una vez más le damos la bienvenida a todos los amigos, todos los hermanos que estamos aquí. Y de inmediato vamos a dar los anuncios que restan para esta semana. Dice que el martes las damas tienen su culto. Ya saben, las damas tienen su culto este martes a las 7:30, a las 7 de la noche. Así que están todas convocadas para este culto. El miércoles tenemos oración, mucho poder. Dirige un servidor, Juan Carlos López. Y la predicación está a cargo de Irán de León. El sábado tenemos un matutino a las 6:30 de la mañana. Dirige Omar Martínez y la meditación la tiene Omarlis Martínez. Esto es este sábado. Y el domingo tendremos un culto similar a este. Dirige Omar Martínez y la predicación la tiene nuestro hermano Pastor Juan José Infante. Si no hay más anuncios que decir. Bueno, sábado a las 4 tenemos el memorial de nuestra querida Gaby. Estamos todos convocados también para estar presentes. Y de inmediato quiero invitar a nuestro hermano pastor Jacob Vila, que tiene algunas palabras y termina en oración este culto.